son muchas personas las que se van a dedicarse a analizar las cualidades artísticas, analizar la psicología de Guts o hablar de los valores de Griffith, pero si en algo destacó, a mi parecer, realmente Miura a la hora de crear un personaje fue en Puck. Hola y empezamos. Hoy vamos a hablar de Berserk, concretamente del personaje de Puck, que aparte de ser el alivio cómico es el salvaguarda de la humanidad de Guts. Berserk tuvo, y hablar en pasado duele aquí mucho por el reciente y triste fallecimiento del autor, muchas virtudes. Sin duda, la que le va a hacer pasar a la historia no solo del cómic, sino del arte en general, va a ser su magnífico dibujo. Del dibujo sublime solemos olvidar algo cuando hablamos de Berserk, y es que Kentaro Miura era un gran narrador de historia. En el fondo, Berserk no es más que otra historia más del bien contra el mal, de alguien que simplemente sigue hacia adelante a pesar de que todo lo que hay en el mundo le supera. Berserk es la historia de una persona que no solo es que debería estar muerta, es que no debería ni haber nacido. Pues Guts se llama así tripas porque apareció entre las tripas de su madre muerta. Y a partir de ahí todo fue a peor. Es una obra de extremo. Por eso no puedo decir que es una obra recomendable para todo el mundo. Abstenerse si sois sensibles, de verdad. Pero la obra llega siempre a límites que cuando parece que ya no los puede superar, se superan. Y dentro de la enorme oscuridad que va comiéndose poco a poco la obra y el personaje protagonista, va a aparecer una luz que le protege, y esa luz es Puck. La estética de Berserk siempre es barroca, oscura, con tendencia al horror vacui, y sus personajes suelen tener unos diseños bastante icónicos y elaborados. Y en medio de todo esto aparece un diseño de alguien que podría ser un personaje de Disney, que es un niño adorable desnudo sin los genitales y con alas, que en medio de este horror funciona perfectamente y además nos lo presenta en formato chibi la mayoría de las veces. Y además nos va a presentar un concepto muy usado en el arte, que es el desnudo. El desnudo, más allá de típico para interés sexual, es muy usado para representar a la pureza y a la velocidad. Los momentos en los que Griffith es más sincero son cuando está desnudo, ya sea lavándose después de entrenar con Gatsu o cuando entra en pánico en la habitación de la princesa. Guts y Cascas tienen los momentos de sinceridad más grandes estando desnudos. La primera vez cuando caen desde el acantilado y tienen que desnudarse para entrar en calor, y la segunda es la primera vez que hacen el amor. Más adelante vamos a ver que también hay otras hadas, como Evarela, pero que llevan ropa. Y a su vez no tienen el carácter de Puck. Puck es lo que ves. En un mundo de traiciones y mentiras, Puck no es capaz de hacerlo. No es que carezca de la maldad para hacerlo, se pone a cobrar por el supuesto rescate de nobles sin pensarlo mientras que le atacan tigres monstruosos. Es porque de lo que realmente carece de la malicia para planearlo. Puck es muy sencillo. Es un pequeño desastre, pero no es un arma de doble filo. Todas las mentiras que dice Puck en el fondo son cosas que él equivocadamente se cree. Como vemos cuando dice que es el maestro de Guts y que puede enseñar a Isidro, es que luego se pone a enseñarlo, él lo cree. De hecho, Puck intenta muchas veces ser mentiroso y le sale siempre por el tiro por la culata. Es que no quiera mentir, es que no puede. Además de la verdad en un mundo de mentiras y ser la luz entre un montón de oscuridad, Puck significa otra cosa. Nacido de una muerta, siendo escudero desde niño, habiendo sido violado, maltratado, perseguido, la infancia de Guts es algo que no existe. Lo más cercano que tiene a unos amigos es haber jugado con la banda del halcón y haberse ganado un puesto en ella, a los que pierde todo en el eclipse por aquel que pensaba que de verdad era su primer amigo. Lo más parecido que tuvo antes fue cuando él, siendo poco más que un crío, lo encarcelaron con un hada, porque también muere porque para Guts, por desgracia, la muerte es algo que le visita muy a menudo. Puck es, a pesar de su edad, pues es un elfo y en la isla nos queda más que claro que es un torbellino desastroso desde tiempos inmemoriales. Tiene el espíritu de la infancia. Puck es alguien que hace que Guts pueda portarse como un crío con peleas tontas y le devuelve la capacidad de sonreír. Puck es despreocupado, como alguien que no sabe lo que es la muerte, pues no podemos imaginar algo que sea capaz de matar a Puck. Puck, después de todo, es la inocencia y la ingenuidad. Es la forma de recordar tanto a Guts como al lector que sigue existiendo y que esto es por lo que hay que luchar y seguir adelante. Porque si bien Puck es uno de los motores, junto con la venganza y salvar a Kiaska,
Puck también es la luz en el camino y le ha salvado la vida en muchas ocasiones. A ver, hay fans que dicen que es un estorbo a la trama, pero es que literalmente salva la vida y el alma de Guts. Para empezar, es el que evita que caiga del todo en la desesperación, que el lobo lo termine por devorar. Sin él, la soledad le habría hecho caer del todo. Son esas pequeñas tonterías del día al día a las que le hacen levantarse y seguir, como ponerle nombre a Behelit y tratarlo como una almohada, siendo un objeto terrible que a día de hoy le recuerda que ya no es nada, no tiene poder sobre ti. Hasta que nunca en el resto del grupo estaban solos, y un Guts solo habría sucumbido más temprano que tarde a algo mucho peor que las heridas físicas. No por nada su arco más doloroso desde el eclipse es el falso reino de las hadas, en el que llega a quedarse solo y estando al borde de caer y no encontrar fuerza, el hecho del es el hecho de encontrar el polvo de Puck el que además de ayudarle a recuperarse de sus heridas físicas, cosa muy importante, es el que hace que recuerde que existe algo más, que eso no es verdad, es producto de la desesperación. Y le ha salvado en pleno sentido físico, pues su polvo de hada es el que logra mantenerlo de una pieza. Bueno, casi de una pieza, no estaba en el eclipse. Y no solo sus poderes curativos, sino que ciega, avisa a toda velocidad e incluso intenta atacar con la espada del tamaño de Mondadientes, que mucha broma con la espada, pero gracias a ella ha defendido a Gatis consciente más de una vez. Siendo nada minúscula logra salvarlo, porque no todos los enemigos son monstruos gigantescos. A veces la diferencia entre la vida y la muerte es minúscula. Muchas veces se suele hablar de Puck como si fuera solamente un alivio cómico. Y si bien es mucho más que eso, lo cierto es que es un alivio cómico. Pero no solamente el típico personaje que consiga que te rías de vez en cuando, es un personaje que consigue eso en escenas dramáticas porque no los convierte en comedia, lo que hace es convertirla en algo menos solemne y eso es genial porque el tono de verse necesita descargarse para no ahogarse. Puck es el personaje que está ahí para decir, tampoco te flipes. Leer algo otra vez como el Eclipse no es algo que se me antoje atractivo, por muy bien dibujado que esté y un buen trabajo de imaginería que supiese. Berserk ya es bastante solemne, no necesita algo que sea todo el rato solemnidad, solemnidad, solemnidad. Guts lo es. Necesita a alguien que le diga, por favor, relaja, porque el tono si no sería, quiero que seáis conscientes, tan intenso y solemne que al final parecería casi una parodia de sí misma de llegar tan alto. Además de un alivio, Puck también es una manera de romper la cuarta pared y hablar directamente con el lector, con sus cambios de aspecto y sus cosplay de los demás, que los demás personajes no pueden ver, pero que nosotros reconocemos y lo hemos visto hacer de Yoda, lo hemos visto en infinidad de ocasiones cambiarse por pues se ha disfrazado de y sí, lo hace y directamente a veces hace chistes como el lector, como cuando se pone a hablar de parece que hemos tardado en el viaje 15 años. Al final, Puck es Berserk, porque se suele hablar de que es un manga de traumas, pero realmente Berserk no va de ser golpeado, sino de ponerse de pie cuando te has llevado los golpes, que de que no hay nada que sea un punto de no retorno. Berserk es mirar a la teoría del Joker de que solamente se necesita un mal día, escupirle a la cara y reírte mientras que sigues adelante. Puck es el faro que se acerca a la hora más oscura, que le enseña una pequeña luz y que le va guiando, abriéndole el camino a otros compañeros. Y ser capaz de volver a confiar en la gente es, en este caso, importantísimo, porque solo no habría llegado a ningún lado. Y esa es otra de las lecciones de Berserk, que un hombre solo es solo un hombre. Mucha gente dice, pero es que el segundo grupo literalmente le salva porque hasta el más inútil de todos ellos tiene su función, aunque sea humanizar a Gatsu pero en fin, de cómo el resto del grupo es importante y de hecho sin el resto del grupo no habría conseguido nada es para hablar largo y tendido en otra ocasión. Puck le da la esperanza, la guía que le llega a no rendirse y a saber que Aska algún día de verdad podrá recuperarse, y el que le acaba llevando literalmente a la isla de los elfos, porque el mensaje de verse nos lo da Puck. Por muy mal que estén las cosas hay que seguir, porque si no seguimos adelante, por muy duro o largo que sea el camino, nunca llegaremos a la isla de los elfos. Espero que os haya gustado y que apreciéis la suerte que tenemos de poder leer esta obra aunque nunca acabe y de haber tenido a este gran artista en el mundo. Nos vemos en el siguiente.